Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se tornen en panes. Y él respondiendo dijo: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó el diablo a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, mandará a sus ángeles a ti y te tomarán en las manos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Díjole Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le transportó de nuevo a un monte muy elevado y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: te daré todo esto si postrándote me adores. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le sirvieron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Pues el día de hoy, ¿no?, comenzamos el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Previamente, entonces Cuaresma viene del número 40, ¿no? Que son los 40 días, ¿no?, que Cristo estuvo en el desierto, ¿no?, lo que hoy nos narra el Evangelio. También 40 años en el desierto simboliza también el desierto que caminaron, ¿no?, los hebreos, habiendo salido de la esclavitud de Egipto. Y entonces es un tiempo de liberación, ¿no? Y hemos hablado en otro tiempo, ¿no?, que esta liberación de Egipto, esta liberación de las cadenas, es una liberación ¿para qué? Es una liberación para adorar a Dios de la forma que Él quiere ser adorado, ¿no? Es este el motivo por el cual necesitamos entonces, pues, salir nosotros como salieron los profetas, ¿no?, como salió San Juan Bautista al desierto, como salió nuestro Señor por 40 días al desierto. Nosotros también necesitamos salir al desierto para poder ser liberados, ¿no? Y entonces, para completar estos 40 días, ¿no?, entonces se agregaron unos días más y se puso la Cuaresma, ¿no?, también como iniciando el miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza hacemos algo. ¿Qué hacemos el miércoles de ceniza? Nos ponemos ceniza sobre la cabeza. ¿Qué es este signo de la ceniza sobre la cabeza? Bueno, pues antiguamente el pueblo de Israel, cuando quería manifestar su penitencia, su contrición, entonces cuando quería pedir el favor de Dios, tomaba ceniza y se cubría de ceniza en la cabeza como un signo de penitencia. Como un signo de penitencia. Se vestía de saco. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nosotros vemos en el mercado de abastos, a los que han ido al mercado de abastos, ¿no?, o que han visto los sacos de papas, ¿no?, unos sacos antiguos, ¿no?, las personas se ponían sacos que eran rasposos y se vestían con ellos, y era también una forma de hacer penitencia, ¿no? Y cuando el pueblo estaba en gran necesidad, cuando venía una pandemia, cuando venía una guerra, cuando había necesidad de la misericordia de Dios, entonces todo el pueblo se vestía de saco y se ponía ceniza en la cabeza, ¿no? Y hacía penitencia. Entonces la Iglesia nos invita a través de ese miércoles de ceniza a que nosotros también debemos de hacer penitencia, que este es un tiempo de reflexión, este es un tiempo de oración, pero también es un tiempo para intensificar la piedad y ejercitarse en la práctica de la mortificación, de la penitencia, en un modo especial, de los ayunos
y de las abstinencias. Pero Padre, eso ya es una cosa antigua, eso ya no sirve, ¿no? Nos dicen, mejor en lugar de ayunar, hay que ayunar de criticar al hermano, ¿no? Es así como, en lugar de ayunar, hay que cumplir los mandamientos. No. Entonces, los mandamientos los tenemos que cumplir siempre. Eso no es solamente para la Cuaresma. Las obras de caridad las tenemos que hacer siempre. Esa es nuestra vocación cristiana. Pero en este tiempo especial de la Iglesia se debe intensificar entonces los ayunos y las penitencias. Y pues bueno, a lo mejor algunos estarán convencidos de que esas eran prácticas arcaicas, ¿no? Y ya nos han predicado tanto de que ya no sirven, que a lo mejor ya estamos convencidos y decimos, ¿para qué? O nos suena nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ¿no? Hacían ayunos, se flagelaban, tenían la disciplina, ¿no? Se bañaban con agua fría. Esto era tan común antiguamente. Y ahora, pues no. Y pensamos en aquellos tiempos como gente loca, ¿no? Como gente que hacía cosas raras. Pero que en estos tiempos hemos llegado como a un punto como de modernidad, en donde ya entendimos que el confort y la comodidad es lo más importante. Y pues nos equivocamos. Y entonces vamos a ver estas razones que nos propone el padre Bernardo, un sacerdote jesuita, en el 1939, escribe ciertos argumentos en contra de estas mentiras, ¿no? Que se propagan en nuestros tiempos. Razones, entonces vamos a ver razones por las cuales debemos hacer ayuno y abstinencia. Y entonces, ¿cuál sería la primera razón? La primera razón para hacer ayuno y abstinencia es por el hecho de que todos nosotros, entonces, estamos contaminados, ¿no? Hemos sido nacidos de Adán y Eva, el pecado original. Y por el pecado original nos ha venido, pues, el desorden en nuestra naturaleza, la debilidad en nuestra naturaleza. Y entonces, a todos nos es necesario hacer penitencia como hombres, como pecadores y como cristianos. Y esta es la primera razón que invocamos en favor del ayuno y de la abstinencia. Y entonces, fíjense que hasta el mismo San Pablo decía, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, está hablando que sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo bueno, pero por la debilidad que nos viene a través del pecado original, terminamos haciendo lo malo, ¿no? Sabemos que esto es pecado, sabemos que ya no debemos de comer más, sabemos que ya no debemos de dormir más, sabemos que ya no debemos ver más el celular. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Comemos más, descansamos más, nos entretenemos más, ¿no? Entonces dice San Pablo que hay una ley, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, como si la ley de mi cuerpo se rebelara contra la ley de Dios, ¿no? Entonces, precisamente por estas consecuencias del pecado original que compartimos todos, ¿no? Entonces, tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos, ¿no? contra esta ley del pecado. Y es que nuestro corazón, como dice San Bernardo, es un campo de batalla en el que se libra a diario las más encarnecidas peleas. En él resuena a cada momento dos voces diametralmente opuestas. La voz del demonio que nos dice, decende in lutum, revuélcate en el lodazal, ¿no? Revuélcate en el lodazal. Y por otro lado, la voz de Dios, ¿no? Por otro lado, la voz de Dios que nos llama y nos dice, eleva tu corazón, sursum corda. Entonces, una batalla, todos los hombres, todos nosotros, estamos en una batalla continua. ¿Y cómo ganaremos? ¿Cómo lograremos la victoria si no ponemos las armas necesarias para esta guerra, ¿no? Segunda razón. Entonces ya dijimos, primero, por causa del pecado original, todos tenemos la necesidad
de hacer penitencia, de hacer ayunos, mortificaciones. Pero también la segunda razón es por el pecado actual. Por el pecado, ya no de nuestros padres, sino por el pecado que cada uno de nosotros hemos cometido. Padre, pero yo no he matado. Padre, pero yo no he hecho nada malo, ¿no? Vamos a la calle, ¿no? Y es lo que nos pasa muy seguido. Yo no he hecho nada malo. Dice San Juan, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Padre, pero pues no veo mi pecado. Pues es que nos hace falta humildad, es que nos hace falta claridad en la maleza, en nuestra pequeñez y en nuestra miseria. Entonces, quizás nuestra conciencia está adormilada. ¿Por qué? Porque no tenemos vida interior, porque estamos colorcinados con las cosas del mundo. Y miren, si dice el mismo San Juan, si lo dice el mismo apóstol, que mentimos y decimos que no tenemos pecado, si él mismo se reconoce como pecador, ¿cuánto más nosotros? San Pablo, entonces San Pablo, el gran apóstol, ¿no? Que trabajó arduamente para la gloria de Dios y que amaba a nuestro Señor entrañablemente, decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea condenado, ¿no? O sea, si el mismo San Pablo hacía penitencias, ¿no? Y rendía su cuerpo a la esclavitud a través de las penitencias y las mortificaciones, él que era el apóstol de los apóstoles, ¿cuánto más nosotros hemos de tomar la penitencia? Nuestro Señor, nuestro mismísimo Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo es posible que nuestro Señor ha tomado, ¿no?, sobre sí cruelísimos tormentos, expirando en una cruz, muriendo entre dos ladrones, en medio de las más horribles blasfemias y improperios, y todo por redimirnos a nosotros para pagar la deuda de nuestros pecados? Entonces, no solamente los grandes santos, ¿no?, hicieron penitencia, sino que nuestro Señor mismo, el Cordero de Dios, el Cordero que no tiene mancha, se sometió a los más crueles y a los más difíciles sufrimientos para morir por nuestros pecados, para pagar nuestros pecados. Y nosotros, que somos verdaderamente los deudores, que somos tan pecadores, ¿no hemos de compartir con Él los padecimientos? ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene sentido que nuestro Señor esté colgando de un madero y que nosotros nos llevemos una vida regalada? Como que no checa. Hasta el mismísimo buen ladrón, ¿no? El buen ladrón que estaba en la cruz, crucificado al lado de nuestro Señor, le dice a su compañero: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces, nos viene bien a nosotros hacer mortificación. Si nuestro Señor, no habiendo hecho ningún mal, sufre en la cruz, pues cuán más conveniente que nosotros, que sí hemos hecho mal, que sí hemos pecado, pues suframos, ¿no?, y padezcamos junto a nuestro Señor. Entonces, no es justo, aún humanamente hablando, que mientras somos nosotros los que hemos pecado, sea solo nuestro Señor Jesucristo el que pague toda la satisfacción. Y entonces dice San Pablo, ¿no? Ad impleo ea quod sunt passionum Christi in carne mea. Entonces, completo en mi carne lo que faltó a la pasión de Cristo. Cada uno con nuestros sufrimientos, con nuestras cruces del día a día, ¿no? Entonces, completamos lo que faltó a la pasión. Entonces, dice el padre Rollo Marí, ¿no?, como que cooperamos en la redención. Como María lo hizo de una manera especial, corredentora, con el sufrimiento de su inmaculado corazón, ¿no? Nosotros como miembros también participamos
participamos de esta cruz. Entonces pues es necesario, es conveniente. Y entonces llegamos a la otra razón. Entonces ya llevamos, la primera razón fue, ¿por qué? Por el pecado original, porque todos compartimos el pecado original, y en tanto el pecado original necesitamos entonces entrar en esta guerra y hacer penitencia y mortificación. Luego decíamos por el pecado actual. Cada uno de nosotros ha cometido un pecado actual, y luego entonces es justo que hagamos reparación y satisfacción por nuestros pecados, porque no es justo que solamente nuestro Señor pague por ellos, sino que si nuestro Señor pagó por ellos, nosotros también hemos de seguir su camino. El siguiente es precisamente por nuestra dignidad de bautizados, nuestra dignidad de cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta dignidad también nos obliga a ser hombres mortificados, porque hemos de saber que en el cristiano ha debido ser crucificado el hombre viejo, nacido de Adán, para que sea destruido el pecado y no sirvamos más al demonio. Y entonces dice, «Hoc scientes qui habetus homos noster simul cum Christo crucifixus est, ut destruatur corpus peccati et ultra non serviamus peccato», dice San Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por el bautismo, entonces, nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Entonces, somos injertos en la vida divina, en la vida trinitaria, lo hemos hablado otras veces. Pero si somos miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo, y la cabeza de la iglesia, ¿no?, que es Cristo, y la cabeza del cuerpo, ha padecido los sufrimientos y los tormentos de la cruz, ¿no será también conveniente que todos sus miembros pasen por este mismo Calvario y por esta misma cruz? Entonces, dice nuestro Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si queremos ser miembros de esta iglesia, si queremos ser miembros de su cuerpo místico, entonces tenemos que seguir a nuestro Señor en la cruz. Entonces, primero, por el pecado original. Segundo, por el pecado actual, por nuestro propio pecado. Tercero, en razón de nuestro bautismo, en razón de nuestro ser cristiano. También en razón de la obligación que tenemos, ¿no?, por los mandamientos de la iglesia. Y entonces, la iglesia cada vez ha relajado más las penitencias y las mortificaciones, ¿no? Hemos llegado, ¿no?, al punto donde solamente 2 días del año son obligatorios hacer ayuno, ¿no? Como si nuestra naturaleza no necesitara más estas mortificaciones y estos ayunos. Pero qué fácil nos lo deja la iglesia. No comer carne los viernes. Qué fácil nos los pone la iglesia. Solamente no comer carne los viernes. Y aún así, ¿no?, tenemos un descuido total. Un descuido total por la mortificación en nuestra vida. Entonces, concluimos, ¿no?, de que verdaderamente es razonable y justo hacer ayuno y abstinencia. Porque nada más puesto en razón que pagar la misma moneda que se ha contraído la deuda. Entonces, es por el pecado de la gula, comiendo la fruta del árbol prohibido por Dios, prohibido por Dios nuestro Señor. Entonces, es justo, pues, que satisfacer a la divina justicia absteniéndonos de aquello que nos trajo el pecado, ¿no? Entonces, si es a través de la llenadera de nuestros sentidos, ¿no?, de nuestros placeres sensuales, que nosotros ofendemos a Dios por este exceso desordenado del amor de las criaturas y del amor de nosotros mismos, luego entonces es razonable que debemos de mortificar este mismo apetito sensible, este mismo amor por lo sensual y lo sensible, mortificándolo por el ayuno y la abstinencia.
convertíos a mí, dice el profeta Joel, convertíos a mí, o mejor dicho, le dice nuestro Señor al profeta Joel, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Entonces, ¿qué cosa más justa y razonable imitar a nuestro Señor, que ha venido a este mundo para hacerse nuestro modelo, que nos ha querido enseñarnos a través de estos 40 días que sale al desierto, ayunando intensísimamente, nos ha querido enseñar y se ha querido poner como modelo para que nosotros también le sigamos. Entonces, pues, hagamos nuestro propósito firme, pongámonos buenas penitencias, ¿no? para esta Cuaresma, y concluimos entonces con esta cita de San Agustín, a quien cita Santo Tomás. Y dice: el ayuno purifica el alma, eleva la mente, refrena los apetitos de la carne, sujetándolos al espíritu, produce en el ánimo la contrición del corazón y la humildad, amortigua los ardores de la concupiscencia y enciende el fuego de la castidad. Entonces, jejunium purgat animam cor facit contritum et humiliatum. Entonces, hagamos pues que tengamos este corazón contrito y humilde, ¿no? Como el de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.